Hola amigos, buenos días. Aquí estoy en este nuevo día de arte, que es lo que nos toca hoy, y voy a contar a través de la poesía. Me pongo hoy el sombrero rosa para tener un espacio diferenciador y reconocernos en ese distintivo que nos coloca, nos posiciona, nos sitúa en algo que hoy le llamamos el rincón de la poesía, podría ser, o de la letra musical también. Y hoy quiero contarles y hablarles y recitar poesía de una forma distinta, que es a través de estos paralelismos que vengo compartiendo ya hace tiempo los que me siguen, y ir identificando en ese lenguaje nuevo, en esa relación con las palabras que crean, que co-crean, como es el verbo co-creador de toda nuestra realidad, ir identificando esos matices que nos van acercando al autoconocimiento que cada uno puede tener a través de una poesía, desde ese arte que tanto engalana los corazones de aquel que lleva el bolígrafo, la pluma a ese papel y traza esas letras dándole forma, se va construyendo en una forma de verse y de consolidarse como un ser tal vez algo especial, ¿no? Porque transmitir esas metáforas y esos simbolismos a través de esas palabras y frases y versos hace que haya una relación muy particular. Entonces, hoy hablar de este tema, de la poesía, es también invitarte a encontrarte y a descubrirte en esos trazos y identificar si ese lenguaje te acercana o te distancia o te excluye o te incluye o te posiciona en una especie de creencia perpetua o temporal, ¿no? Es un poco como verlo desde esas múltiples dimensiones de, de perspectiva, podría ser, y tener ese recurso que es el que te voy a aproximar aquí ahora para poderlo ver si es un trecho que vas también, digamos, edificando desde esa relación emocional o desde una relación tal vez más ancestral. Y esto puede venir los mensajes en versos desde distintos sitios. Entonces, saber desde dónde viene y elevar la mirada para no detenerte en un pasaje que te aproxima a ciertos recovecos que muchas veces tal vez te excluyen de otros sitios, es donde quiero que nos encontremos hoy, en este espacio de Azul Encuentro, en donde a lo largo de los días de la semana voy a ir proponiendo distintas pautas para ir encontrándonos en estos variados temas que tantos nos interesan y bueno, y descubrir si tal vez a través de una pregunta como la que te voy a hacer, ¿es posible vivir de la poesía? ¿Cuántos quisieran poder tener ese regalo divino del cielo donde sí, se puede vivir de la poesía, se puede vivir de las letras de las canciones, como hacen muchos o pocos, y también se puede vivir de lo que es expresarse, ¿no? A través de un lenguaje que hace crecer no solo a quien lo emite, sino a muchos otros que lo siguen. Y eso es lo valioso también de esto. Y cuánto se pudiera hacer si tuviese el sitio y el lugar de la valoración y el reconocimiento que, que muchos quisieran tener para hacerse visibles. Entonces hoy empiezo de esta manera. Agárrate de la vida es la poesía que se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser hoy, este miércoles, y la próxima el siguiente miércoles, para ir como asimilando en este recorrido los múltiples mensajes
que les voy a compartir. Esta poesía nació desde un empatizar con una persona o varias personas que fueron siendo, digamos, sometidas al rigor del juicio, ¿no? Que es lo que muchas veces en determinados entornos que pudieran ser de redes sociales o en otros se ve ese constante, digamos, mensaje reprobatorio de cierto grupo de gente que puede ser detractora o opositora de una línea de pensamiento, de comportamiento de quien está siendo en ese momento víctima de algo que se denomina cancelación. Entonces, esto podría ser una variante de lo que es el bullying o este tipo de acoso que las redes a través de mensajes es un ataque constante que va sufriendo la persona y muchas veces no llega a buen puerto, a buen destino el desenlace de lo que inicia todo eso. Entonces, a nivel energético, esto tiene determinadas implicancias, informaciones que se pueden ir, digamos, dilucidando de cómo se llegó o cómo se puede salir. A nivel energético es muy empática la persona que se ve afectada por todo ese campo que es muy dañino y aún siendo, digamos, para quien lo está viendo como reprobatorio al acto o al dicho, es también algo que tiene dificultad para ver con claridad dónde inicia, ¿no? Entonces tal vez por estos momentos no hay recursos suficientes para detener toda esta avalancha que hace atacar a esta persona y bueno, y sentirse afectada y lo vas observando en personas que son públicas sobre todo y que por momentos tienen que separarse de esas redes porque las redes tienen como un efecto multiplicador que no es como en un grupo minoritario, sino que es masivamente y esto genera, como decía, un camino, un pasaje que no es alentador muchas veces para esa persona. Entonces empatizo con estas variadas noticias que voy recibiendo y entro en un campo de información en donde a través de una poesía le doy forma, no es un discurso como de repente estoy haciendo ahora sobre la situación, más desde lo racional, sino que entro a empatizar con la situación y a sostener lo que también en el largo de estos años hemos tenido por aprendizaje, que es ese sostén de la vida, ¿no? El sostener la vida desde tomar conciencia de lo que nos excluye de ella y a medida que vas avanzando y vas entrando en conciencia de los recaudos que hay que tener para cuidarla, preservarla, respetarla, tanto unos como otros, es donde esta poesía también puede acompañar, ¿no? Entonces ahí tenés dos digamos, observaciones que se pueden hacer de situaciones distintas a través de esta poesía, en ese paralelismo que te propongo para ver que la poesía enriquece desde la observación y puede enseñar y traducir. Entonces la relación con la vida me acompaña hace muchos años, investigo, autoinvestigo en ella y a través de las poesías o a través de letras que últimamente también estoy componiendo o a través de lo que son las propias autolecturas de registros akáshicos y humanos, me encuentro en una dimensión de extrema valoración sobre algo que pudiera ser finito en un sentido o infinito y hasta eterno en otro, depende en el lugar donde te posiciones. Entonces la poesía de hoy va a producir eso, ¿no? Tal vez a muchos la conciencia de cuidar dónde está la vida en cada uno y cómo la preserva,
tú en ti mismo y cómo haces que los demás también la conserven y la preserven. Entonces es como un flujo, ¿sí? Un flujo constante que va y que viene, y que no solo con lo que uno cree a través de la palabra, sino también a través de los actos, a través de la relación con los alimentos, por supuesto, y a través de todo aquello que va generando una elevación de todos los espacios que uno va transitando, y la calma y la paz muchas veces generan que se propicien condiciones para que en esos rincones que tal vez no son tan presentes en muchos lugares, emerja esa vida, ¿no? Y pueda la persona que se encuentra como perdida encontrarse una y otra vez, como un hilo conductor que la llevan a esa dimensión más profunda de sí misma, que la recolocan a vivir una vida sostenida, ¿sí? Entonces es por ahí un poquito lo que quiero compartirles hoy. Entonces esto dice así: agárrate de la vida tanto como ella te elija. Y si las sombras te niegan al punto de no verlas fijas, no te remangues a ellas, ni les pidas una silla. Vete descalzo a los cielos, que no son la muerte en vida. Búscate dentro, en tu centro, la llama, la chispa viva, que te dé ese regocijo que se llama alta estima y por la vida. Hasta aquí tenemos lo que es el mensaje del día de hoy en estos versos, y va a tener una relación con lo que es la primera parte. La segunda parte la voy a dar el próximo miércoles. Quiero detenerme en cada frase de estas que separé a través de diapositivas, de transparencias, y entrar a la dimensión del mensaje, del lenguaje, y el salvoconducto que puede, a través del que escribe una poesía o del que la recibe, encontrar aprendizajes que elevan la mirada de las cosas. Entonces voy a intentar ser breve y concisa para que quede resonando y pueda asimilarse y madurar hasta el próximo encuentro. El título dice: agárrate de la vida tanto como ella te elija. ¿Por qué? El agárrate de la vida depende del sitio donde esté cada uno y por donde uno pueda posicionarse. Hay momentos que el agarrarse pueden en un relato incorporarse como una palabra, digamos, vitalicia o perpetua. De aquí quiero mencionarles también lo que es perpetuo y temporal en relación a las palabras que nos conducen a ciertas creencias, y las poesías muchas veces adherirse a esos conceptos puede también llevar a este circuito hasta que tú lo empiezas a trabajar, que eso es lo que te propongo hoy. Agarrarte de la vida es tener un apego. El agarrarte, la palabra agárrate, es un apego, cuando la vida no debería ser un apego, sino que debería ser un flujo, un movimiento, un cambio constante, sin tener que sujetarla, porque la vida naturalmente está en todos nosotros desde que nacemos. Entonces el concepto agárrate de la vida es cuando la vida se pierde o no se está encontrando en ese sitio de vida. Entonces el trabajo es encontrarte en esa fortuna de relacionarte con esa conexión a la vida que va a hacer permanecer y sostenerte. Y si las sombras te niegan al punto de no verlas fijas,
aquí nos posicionamos en creencias también que tienen que ver con las sombras. Si bien la persona que escribe poesía muchas veces no es consciente de que esas palabras son propiamente creencias de quien está escribiendo, muchas otras veces sí aparece como algo que sí, que reverbera en el campo ese de sí, yo creo esto. Entonces, si las sombras te niegan, las sombras es, digamos, esas, digamos, facetas, tal vez podríamos decirle, o características de la personalidad que podemos posicionarnos en identificarlas como el ego. Eso es las sombras, y conducen la mirada hacia un lugar que muchas veces no es beneficioso para producir la vida. Entonces, si este mismo ego te está negando al punto de no verlo fijo, o sea, es tal el grado de sombra que hasta llega al punto de negarte. O sea, la misma sombra, el mismo ego te niega. O sea, no solo estás perdiendo el camino, sino que el camino desde la construcción de esa relación con la vida y el alma, sino que a su vez su opuesto, las sombras, el ego, que es el opuesto al alma, te están conduciendo a negarte. Entonces, en esa negación, esas sombras se hacen como más pesadas, más fuertes. El ego. Quiere decir que el ego es el que termina conduciendo a un no tiempo de no vida. Esto es agarrado con pinzas. Por supuesto, hay que discernir y dilucidar cuál es el camino del razonar. Y en cada palabra y relación con las palabras vas a ir encontrando dónde está tu sitio en relación a ellas. Eso es lo que propongo. Entonces, el ego no solamente te lleva a ser orgulloso, el ego muchas veces te lleva a sentir culpa. Entonces, también ahí hay una forma distinta de ver lo que son las sombras y no enjuiciar a ese otro que está transitando un momento como estos. Entonces, identificar todos esos elementos no es sencillo, puede llevar semanas, meses, inclusive años. Entonces, es un recorrido que hay que hacer constante, de compromiso contigo mismo a lo largo de toda tu vida. Entonces, a la medida que tú te vas relacionando con estas palabras que vas escribiendo, también te vas conociendo. No solo eso, sino que también vas pudiendo transformar la relación que tenés con esas palabras para elevar la mirada y la conciencia sobre lo que te invita a observar esas palabras. Entonces, esto es como tan abarcativo y tan extenso, porque estamos hablando del alma, de algo tan inmenso, y explicarlo con palabras es como entrar de a poquito golpeando puertas a recovecos donde tengo que ir explicándolo, y la vivencia es la que a ti te va a dar la verdadera asimilación de todo esto que te estoy transmitiendo. No te remangues a ellas, ni les pidas una silla. Cuando uno se está remangando, empieza como a manos a la obra. Voy a poner mi empeño, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí te dice, no te remangues a ellas, ni les pidas una silla. Como diciendo, no aflojes, no te empeñes en ir hacia esa dirección, ve hacia otra. Eso es lo que está un poco diciendo, y te da fuerza desde ese lugar. Vete descalzo a los cielos, que no son la muerte en vida. Esto es muy bonito porque esto tiene que ver con creencias, que en este caso escribo esta poesía. No me detengo en esta aplicación de hoy, no me detengo a lo que es el formato, los versos, las rimas, ¿sí? que para eso hay personas que están más especializadas y estudiaron esto y tienen un trayecto en ir hacia esa dirección. Donde me estoy hoy adentrando es en los significados y de cómo aplicar este relacionamiento a través de tu trabajo con autolectura de registros akáshicos y humanos, que es por donde tú vas a poder identificar mucho de lo que
que tal vez te detiene y no lo puedes ver si no es a través de la poesía, a través de una autolectura. Recibes información a raudales, es mucha la información a través de una poesía. No es que todo lo que diga la poesía te esté pasando a ti, porque muchas veces es como en esta poesía, es inspiradora porque empatiza con otra persona y lo que hace es, de todas maneras, algún que otro ingrediente o elemento que manifiesta es reforzar tu camino, como por ejemplo les he mencionado la relación con la vida que vengo teniendo y justo me topo con empatizar con situaciones como esta. Entonces reafirmo a través de la poesía la relación con la vida y las convicciones o creencias que tengo. Entonces aquí, en Vete descalzo a los cielos, que son la muerte en vida, es despójate de todo. No te quedes vestido por preconceptos, por debería, por tendría. Vete descalzo. Aliviana tu mochila, sácate todas las prendas, los preconceptos, distiéndete, relájate y vete a los cielos. Cuando dice vete a los cielos no es vete al más allá, a un lugar donde no hay vida, es vete a ese espacio interno, a los cielos, desde la concepción de quien escribe esta poesía. Hay que entenderlo, que es siente ese espacio interno que no son la muerte en vida, ese espacio interno que muchas veces invita a la calma, al silencio, al apartarte. Es también un comenzar a identificarte, porque en la muchedumbre muchas veces lo que sucede, ese extremo de irse hacia ese lugar, es que se pierde la propia identidad. Entonces aquí te invita a agarrarte de la vida, a irte descalzo a ese lugar interno. Y aquí me detengo a comentarles sobre la relación de esa transición entre el silencio hacia el ruido y desde el ruido hacia el silencio, que es otra transición. De acuerdo al aprendizaje que te toque transitar, vas a poder identificarte en un lugar o en otro, autoinvestigando en ti mismo, en ti misma, y vas a recorrer de un extremo al otro con mayor o menor dificultad de acuerdo al compromiso en relación a factores internos que tú tienes que comenzar a relacionarte y a identificar. Entonces, esto es un recorrido hermoso porque a su vez tú puedes acompañarte de poesía, por ejemplo, de letras de canciones, por ejemplo, y a su vez posicionarte en observar si son tanto temporales como perpetuas y digamos desidentificarte de palabras que te pueden conducir a un tipo de creencia que la puedes perdurar cuando muchas veces es mejor hacerla temporal. Y constantemente en los juicios hay un proceso de este tipo y es muy valioso para llegar al estado de calma, meditarlo. Desde estas hazañas, digamos, de escribir poesía, letras de canciones, tu autoinvestigación, y es una vida más enriquecida que te va a dar esa vida interior que muchas veces se refleja, ¿no? Qué calma que me transmitís, qué paz que me transmitís, porque hay una construcción de muchos años o porque la naturaleza humana también muchas veces nace de esa manera y otras veces tiene que reconquistar ese espacio, habiendo nacido en el silencio o habiendo nacido en el ruido. Entonces, el observar esto es bueno para no quedar perdido y poderte encontrar en ese recorrido. Entonces, entender el concepto de transición y estar perdido para encontrarte es una riqueza, porque quien vivió en el silencio se perdió en ese silencio y no se encontró y va a transitar hacia el ruido y se encuentra aún así dentro del ruido, está haciendo un ejercicio que muchas veces es muy alentador, no solo para sí mismo, sino para todo su entorno. Es una hazaña muy valerosa que encuentra el ritmo en la fuerza vital, que es también este ciclo que estoy ahora proponiendo en este canal, se llama Fuerza Vital.
en la lista de reproducción vas a ver que le puse ese nombre. Y no son la muerte en vida, porque en el silencio, quien está acostumbrado a estar en el ruido, siente como pavor de ir hacia el silencio, no puede escucharlo, es un terror. Y al que nació el inversa en el silencio, el terror es el ruido. Entonces constantemente estamos en eso, y poder transmitir desde el silencio es muy difícil, como poder transmitir desde el ruido es muy difícil si uno no se escucha, o si se está escuchando pero no te escuchan los de afuera. Entonces hay como un juego ahí que hay que ir recorriéndolo, identificándolo, y te va a dar más soltura para entenderte, ¿no? Búscate dentro, en tu centro, la llama, la chispa viva. Es lo mismo que venía diciendo. Ahí adentro es donde está. No hay otra forma, relacionándote con compromiso constantemente. Leer te da un indicador de la verdad del otro. Tu parte es discernir si esa verdad del otro, esa transmisión de mensaje de sabiduría y conocimiento, resuena contigo, y a su vez tú lo estás integrando al punto del entendimiento. Porque agarro con pinza que la transformación sin entendimiento existe. Comprendo en esta etapa de mi recorrido que el entendimiento es fundamental para la transformación. Si hay transformación es porque hubo entendimiento, y el entendimiento no viene solamente de encontrar un mensaje a través de una poesía o un libro. El entendimiento viene desde un recorrido en relación con lo interno y lo exterior, que va a darte desde la validación una apertura diferente de conciencia y un estado mayor de conciencia. Y eso es para mí lo que produce en este, digamos, en este ámbito, que es el que yo trabajo, por supuesto. En este ámbito hay una lógica, que es la que estoy transmitiendo, que también hay que posicionarse a entender que no es la lógica de otros colectivos. Entonces, si empezamos a razonar que cada colectivo tiene su propia lógica existencial, tal vez puedas vivir un poco más en paz, en entenderte tanto en ti tolerantemente hacia lo que estás viendo afuera, y a la inversa. Y esto es porque muchas veces el juicio, que aparece como parte de un ecosistema cultural, familiar, que está ahí, pulula, y uno como que lo absorbe, hace que pierdas de vista tal vez una sabiduría o conocimiento interior que está teniendo más riqueza que la que estás proveyendo, emitiendo ese juicio intolerante que estás teniendo para con otro. Eso no quiere decir que te conformes a lo que el otro está manifestando, sino que hay como pasajes diferentes por donde ir transitando todo esto. Espero explicarme y que vayamos entendiendo esta lógica diferente que estoy expresando desde mi propia observación y recorrido. Que te dé ese regocijo que se llama alta estima y por la vida. Bien, que te dé este regocijo que se llama alta estima y por la vida. Hay un espacio adentro de ti que llama a la alta estima. La alta estima se asocia como muchas veces en un ámbito más psicológico, y el alta estima tiene relación y conexión directa con la vida, porque todo lo que es negar es como destruir lo que está construido, o lo que estás construyendo se construye. Hace que esa dirección de la alta estima combata o atente contra la vida. Entonces el alta estima no es psicológico, no hay que excluirlo a ese ámbito del que tiene prejuicio de eso. El alta estima es una excelsa autovaloración por la vida misma, que no atenta ni niega la vida misma, ni está constantemente bombardeándola para no evolucionar, no cambiar, no perdurar, no continuar hacia adelante. Y esto emerge desde otro lugar cuando empiezas a verlo diferente, de esta manera. Así que
La poesía la acabo de decir toda. La iba a dividir en 2 partes para hacer el tiempo más breve y es lo que me ha hecho sentir el corazón de terminarla. Así que vamos a continuar de todas maneras produciendo otros contenidos que tengan relación con esta poesía y con otra en los próximos miércoles, y espero que te guste y que puedas tener en cuenta que la motivación que te lleva a propiciar nuevos encuentros con la vida es muy, muy, no solo enriquecida, sino que es premiada desde altas esferas, porque la preservación de la vida es, digamos, una de las, digamos, de los propósitos fundamentales que tiene el hombre y que nos ha dado un aprendizaje, el vivir entre esas 2 aguas, entre la vida y la muerte, en todo este año 2020, con todo lo que se ha perdido, pero que a su vez también se ha ganado. Entonces, también empezar a colocarnos en un lugar en donde podamos ver que aunque todo pasa por algo, el aprendizaje de lo que se pueda llegar a obtener de esas circunstancias que a cada uno le ha tocado vivir, sea lo que más prevalezca para hacer esa conexión con la vida, que es lo que hoy invito. Así que bueno, muchas gracias por estar, por compartir, por comentarme, y transmitirme que bueno, que les encanta mi trabajo y los contenidos y los que voy, bueno, en la medida que voy sintiendo, pudiendo compartir con ustedes, porque además es muy lindo esto del intercambio y generar un espacio para podernos sentir cómodos mutuamente, que por eso los primeros videos puede ser que hayan algunos desajustes técnicos informáticos, que bueno, que se van subsanando en la medida que uno va entendiendo esto, ¿no? Así que bueno, transformándonos, estamos en todos los ámbitos todos, y bueno, te agradezco que estés ahí y que apoyes todo esto. Un abrazo grande y nos volvemos a ver en unos días, ya que mañana es un día especial para muchos, y bueno, y a compartir y disfrutar de la forma que se pueda, y eso, sostenido de la vida, ¿no? Que es lo que más importa. Si toca transitar sin la familia, no es lo peor que puede pasar, porque muchas personas pasan así y pasan y lo sobrellevan, y muchas otras se resisten a pasarlo así y sufren, y es también una linda oportunidad de aprender a valorar los vínculos, no por tenerlos distantes, sino porque tal vez sea una forma de entender que el camino tal vez ahora está pautando ser otro, donde haya que emprender otros viajes y otros vuelos que no sean en apego. Esto es un mensaje, que no sean en apego en ese entorno familiar, que muchas veces enriquece y muchas veces entorpece la propia evolución de una persona, porque cuanto más estés en un lugar, es a veces en detrimento de tu propia evolución, tanto personal como profesional. Entonces, que sea una oportunidad también para el que se encuentra tal vez solo, para avanzar hacia otros territorios y bueno, y encontrarse tal vez explorando distintas artes. Yo aquí estoy exponiendo la poesía, y de la misma manera se puede leer pinturas y cuadros, esculturas, la piedra, todo lo que deja memoria, porque se ha transitado en un recorrer de partículas en el éter, en lo etérico, y esa sensibilidad que se contiene en un lugar hace que se aprenda a decodificar, y que luego esto se transmita en un nuevo obrar o manifestar desde ese otro lugar como paralelo, ¿no? Y esto no es otra dimensión de realidad, es habitarte en el aquí y ahora, en este presente, sin olvidarte de que somos
seres multidimensionales. Así que un abrazo y que estén muy bien. Felicidades para todos.